Desde hace ya aproximadamente un mes se instaló la agenda feminista de manera muy fuerte y lo que queremos hablar hoy día es cómo cambia la política o la proyección que hace un gobierno, cómo cambia la agenda, a lo mejor de conversación, cómo cambia políticamente la estrategia de quienes hoy día gobiernan cuando surge un tema que no estaba ni en las comisiones nombradas, ni tampoco en proyectos de ley, ni tampoco era parte de un programa de gobierno. Y es por eso que nos acompañan Lucía Damert, ella es analista, profesora de la Universidad de Santiago. Estamos también con Axel Callis, que es de electoral.cl y de Impacta Consultores. Estudios sociales. El nombre es, bueno, Impacta Consultores. Con K. Bueno, experto electoral, lo han visto y lo han escuchado seguramente muchas veces en torno a las elecciones. El tema está puesto, voy a partir por Lucía. ¿Cómo cambia una agenda de gobierno una irrupción como la de la ola feminista? Bueno, las agendas de gobierno hoy día son mucho más líquidas que antes. Realmente hay mucho más información. Las aristas respecto a las capacidades de los gobiernos para enfrentar las necesidades de la población son distintas. Y creo que si bien el tema de la mujer no es un tema nuevo, evidentemente genera un movimiento en las prioridades, genera un movimiento en los actores principales del Estado, del gobierno específicamente, y los lleva a tomar decisiones que no estaban planificadas, decisiones que van a impactar en un montón de otras agendas, pero creo que lo realmente relevante es que en paralelo el gobierno tiene que seguir con sus 5 prioridades, tiene que seguir con sus comisiones, porque de estas olas temáticas vamos a tener varias en estos años. Bueno, ahí hay un tema interesante, porque mirándolo desde un medio de comunicación o comunicacionalmente, está la atención puesta en las demandas feministas y al mismo tiempo se va acompañando de la decisión que tomó Sebastián Piñera, que era decir, ya armó 5 comisiones de los temas que son los temas país del momento, y este no era uno de esos. Y aparece la información de las comisiones y parece que no tuviera nada que ver como con lo que está pasando en el país. Aparecen como, digo, comunicacionalmente, como que estuviéramos hablando de otra cosa en otro momento, como que no es el momento actual. Entonces, a eso me refiero respecto a cómo va cambiando esa agenda y cómo de repente se puede tomar para poder continuar con un gobierno, pero también mirando lo que pasa en el país. O sea, gobernar es todo aquello que ocurre que no está programado. Así es. Bueno, o sea, y Piñera lo sabe, ¿no? ¿Cómo lo aprendió el 2011? Sí, pero a ver, yo creo que no lo sabe mucho, porque en general el estar preparado para gobernar sin saber lo que va a pasar implica tener más políticos de experiencia que técnicos probados en el sector privado. Y Piñera tiene muchos técnicos probados en el sector privado, como el ministro de Salud, Educación, personas súper connotadas, pero de política, cero. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no lo hizo. Perdón, Axel, pero solo para preguntar, pero, a ver, tal como lo que vimos en el 2011 con la irrupción de los estudiantes y el no al lucro, y que fueron esas banderas que se levantaron en ese momento, y ahí un Piñera que no sabía cómo tomar esto, y hoy día surge la ola feminista y de alguna manera el presidente intenta, independiente de ponerse encima, decir, mira, hay sintonía aquí, nosotros estamos con esto, vamos a ver qué podemos hacer, en fin. Es un intento que le va a dar resultado en el corto plazo, pero en el largo plazo indefectiblemente va a fracasar, porque todo movimiento social es la transformación de un pensamiento individual por un pensamiento colectivo, y todo pensamiento colectivo coquetea con las demandas colectivas, y Piñera y este gobierno no tienen ninguna oportunidad de manejar demandas colectivas. Es decir, cuando la ciudadanía adquiere conciencia y se empieza a organizar, y ahora estamos en la ola feminista, pero podemos volver en cualquier minuto a la ola de pensiones, o la anti-SAPRE. O a la anti-SAPRE, o al tema que no sabemos lo que va a pasar, porque también parte de la nueva coyuntura es que no podemos programar. Es decir, aquí se hunden todos estos analistas de comunicaciones que establecen estrategias o planificaciones con nuestras oportunidades, aquí se fue todo al saco. Pero es un problema de Piñera. A ver, yo creo que sí, Piñera, después del terremoto, de la ola, de los estudiantes, todo, tuvo un aprendizaje que también en el marco de lo que es su sector, en el marco de lo que es la política hoy día, le permite salir jugando con un tema que, si bien es un tema más de la centroizquierda, les permite abrir el espacio y decir, bueno, que los rectores se hagan cargo, ¿cierto? Pero creo que la rigidez de la política en general,
Pero no veo al otro lado siendo mucho más flexible, respondiendo mucho más fácil a los problemas, sino que hay una política tradicional mucho más rígida que le complica esto de el geyser permanente de las novedades. Pero, aquí no solamente pierde el gobierno, pierde la política tradicional, porque voy a decirlo brutalmente y las mujeres me van a odiar una vez más. Lo vamos a anotar. Acá detrás de esto hay una materia prima grande que se llama el abuso. El abuso, que es como el commodity del momento del político, porque yo en toda ficha de todos los políticos, candidatos y todo, abuso de esto, y dan distintas formas de abuso. El abuso adquiere condición de movimiento social cuando la persona intercepta su vida con el discurso del otro y el de que está al lado. En ese minuto surge el movimiento social. Por lo tanto, la materia prima que está detrás de todo esto hoy en día es el abuso a la mujer, pero el abuso es en toda magnitud. Y lamentablemente para el gobierno, el modelo que está detrás de esto es el neoliberalismo, el capitalismo y todas esas cosas que tienen como una función que es la desigualdad que está detrás y que genera abuso. Por lo tanto, mi hipótesis, un poco la hipótesis de todos los sociólogos y todas las personas que nos gustan estas cosas, es que todo este movimiento social puede mutar hacia otra versión del abuso en cualquier minuto. Claro, que es lo que viene pasando hace varios años. Exacto, porque en el fondo el lucro es también parte de eso. O sea, el 2011 yo me acuerdo que reporteando lo que pasaba con el movimiento, eran primero todos los estudiantes, pero después era la familia, y uno conversaba con la gente en la calle, ¿por qué viene a marchar? Bueno, porque a mí me cagan el lisapre. O sea, había una cosa como que salió un tapón de algo que estaba pasando y la gente salió a la calle y se armó algo mucho más concreto y difícil de hacerle frente. Sí, también yo creo que hay una brecha, hay mucha gente que cree que la ciudadanía es cada vez menos informada, que la ciudadanía es un poco cada vez más light. Yo creo que no es así. Creo que en realidad la gente está mucho más armada, sobre todo los jóvenes, están mucho más armados para defender sus derechos frente a los abusos. Antes uno sabía que la educación que estaba recibiendo era mala, pero decía, bueno, agradezcamos que algo tenemos. Pero o sea, la gente pensaba que la educación era mala, pero es un problema individual. Así es. ¿Te das cuenta? O sea, la mujer abusada que no decía nada, decía, es mi problema, yo vivo esto puertas adentro. O sea, y también la sociedad le decía, mira, es tu problema. Exactamente. También, claro. O sea, y es interesante porque Chile es uno de los países que mayores niveles de desconfianza en el otro tiene. Y sin embargo, lo que estamos hablando acá es de fenómenos que pasan de ser individuales a convertirse en más bien sociales o de grupos muy amplios. ¿Pero esa desconfianza es con el otro igual o es más bien con una institución que uno ve al otro lado, la que tiene que dar respuesta, que no me las da, o que está metido en sus propios problemas, o que saca usufructa de un poder? Es de las dos. Del manejo del poder. Es de las dos, pero hay varias encuestas y me puede ratificar. O sea, en el fondo, más que la desconfianza es el resultado de un individualismo tremendo. O sea, es un ingrediente del individualismo la desconfianza con el otro. Y en una sociedad donde convivimos, porque los chilenos son súper esquizofrénicos, les encanta el mercado y les encanta el socialismo, o sea, y se manejan en los dos puntos. Les gustan los derechos, pero también les gustan las oportunidades, o sea, ese es Chile, es decir, no es todo verdad Carlos Peña, ni tampoco es todo mentira Carlos Peña. Entonces, en esta nomenclatura extraña que somos mitad capitalista y mitad socialista, o que queremos lo mejor de todos los mundos, aparece el individualismo como un subproducto que se basa, la desconfianza como un producto del individualismo, que es, en el fondo, falta de conocimiento del otro. Ahora, con el análisis que hacen ustedes respecto a que la política tradicional hoy día no tiene este manejo, esta ductilidad para entender cómo el mundo va instalando, cómo se van instalando temas. En el caso de la ola feminista hay una sintonía mundial, además, no es algo que surja solamente en Chile, sino que tiene una respuesta. Me acuerdo que para el 2011 fueron las marchas estudiantiles en Chile, pero en otras partes estaban los indignados, había una suerte de también sintonía mundial. ¿Cuáles son los desafíos entonces para la política, para un gobierno que, y yo lo decía al principio, dijo, estos son las 5 comisiones de los grandes temas Chile, y la verdad es que surgen otros y van a surgir otros? ¿Qué ductibilidad hay hoy día? ¿Hay o sea, la 4 años de adaptarse? La agenda va a ser líquida, pero igualmente le van a cobrar todas las ofertas del día cero. Entonces, el mayor desafío hoy día en la política en general y en el gobierno en particular es que tú tienes que responder a todo lo que has ofrecido en tiempo y forma,
y en paralelo tener los equipos, los liderazgos, la gente para responder a todo lo que aparezca. Y lo que aparece puede tener apoyo de 2 días o puede tener apoyo de 2 años. Y tu agenda puede quedar subsumida en una cierta irrelevancia, tu agenda inicial, pero lo que no puedes hacer es que nunca más se junte la comisión, porque en ese minuto pierdes tu credibilidad o tu legitimidad como gobierno. Entonces realmente hoy día gobernar es eternamente más difícil que antes, porque antes tú llegabas, tenías como 5 o 6 metas y ibas para allá. Y lo otro es que eso requiere también de equipos de gobierno, que gente, digamos, con capacidad política, pero también con un nivel de formación para no estar saltando como el conejo, ¿cierto?, de un tema al otro, día a día, porque eso es lo que te dice la coyuntura, porque ahí uno pierde profundidad. Sí, el problema es que el gobierno podría sacar exitosamente todas sus comisiones y sin embargo tener muy mala aprobación. O podría pasar al revés, que no podría sacar adelante ninguna de las comisiones y tener una muy alta aprobación. O sea, no hay una relación entre que te quieran y la pega que tienes que hacer. Ahora, yo diría que las características de la política moderna tienen que ver, y esto los mecánicos van a entender, con un motor de 2 tiempos. O dicho los atletas, el largo plazo o la resistencia y velocidad. Y es re complicado porque tienes que tener políticos que sepan ser ordenados en lo estructural, es decir, en el programa, saber sacar adelante las 4 o 5 cosas que prometieron y al mismo tiempo coquetear y saber salir adelante en el día a día, en la improvisación, en la cuña, mucho en no bombero. perderse. Y ahí es el déficit que va a tener el gobierno Piñera. Yo eso mismo voy a preguntar. ¿Y cómo ven a Piñera en eso, de resistencia a velocidad? Yo veo a algunos ministros que sí, o sea, evidentemente Chadwick para mí sí sabe manejarse entre la coyuntura, la cuña, el entender que el problema chico ya no es el problema chico. Y saca al hijo, creo que era el hijo, y lo saca de una. O sea, no se hace drama. El problema es con aquellos ministros que no saben, y no es un tema de experiencia política, porque si yo llevo a un ministro antiguo, tampoco sabría moverse en este mundo de la liquidez de la coyuntura, que esta sí que es líquida, no como antes que uno decía, la coyuntura es líquida, no, ahora sí que ya es agua, es alcohol. Y por otra parte tiene que sacar adelante las promesas, las comisiones. Sí, yo tengo la impresión que también, digamos, en paralelo a estos AM/FM que tiene la política, la ciudadanía también tiene su propio AM/FM. Y la ciudadanía por ahí se mete en ciertos temas y después deja los temas y vuelve. Entonces, el gran desafío de Piñera es mantener una ruta, y estoy de acuerdo contigo que eso requiere una cierta capacidad de liderazgo de los ministros, pero también hemos pasado por la etapa donde los ministros son mucho más fusibles que antes. Ahora a nadie le dolería que el ministro de Hacienda se vaya, porque como ya salió, esto es como cuando uno se divorcia por primera vez, la segunda vez ya es un trámite. Y el liderazgo es fundamental, es que el líder te diga, ojo, vamos para allá. O sea, Piñera, en ese sentido, aquí vamos a ver si es un buen líder, porque es distinto un hacedor que un líder que dice, no nos perdamos, nuestro horizonte es... Ahora, yo tengo claro que el horizonte de Piñera es que sus 8 años y dejar lo más parecido a cómo entregó, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace este gobierno? Mantener el sistema es el éxito de ello. O sea, no es tratar de mejorar muchas cosas, sino que con lo que tienen ya basta. Sí. Y mantener una percepción que sería peor si estuvieran los otros, digamos, sería mucho más desordenado. Esa es su estrategia. Ahora, evidentemente, tiene que tener un montón de bomberos. Este es un gobierno que tiene que tener los estrategas, pero tiene que tener los bomberos que tengan la capacidad de no hablar, de no desconectarse la ciudadanía. Cuando uno escucha al ministro de Educación hablar de las pequeñas humillaciones, te das cuenta que no era la persona indicada para hablar de un tema que evidentemente no sabe, no lo conoce y además tiene enormes dificultades para entender. Pero hoy en día ni siquiera el conocimiento te da garantías de éxito, sino que es saber reaccionar bien ante la coyuntura, saber decir la frase correcta. Y eso te determina todo. Lucía, Axel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Recuerden www.diarioclever.cl.